un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de lunes 12 de enero lo vamos a compartir con Ricardo Solari, él es del Partido Socialista, presidente del directorio del Instituto Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista. Con Patricio Usayan, director de Ideas Republicanas, el centro de pensamiento del Partido Republicano. Con Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, centro de pensamiento de la Democracia Cristiana. Y con Rodrigo Villa, director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, centro de pensamiento de la derecha en el país. Con ellos entonces conversamos, compartimos, debatimos en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Decirle a nuestra auditoria, auditoras, que vamos a seguir pendiente, por supuesto, de lo que sucede ahí en la toma de San Antonio, este desalojo, mucha atención. Hubo enfrentamientos entre carabineros, pobladores, pero por el momento no hay detenidos, así que, pero vamos a seguir pendiente de aquello. Esa es la noticia contingente. Pero en la política también hay noticias contingentes. Quiero partir con Luis Ruz, justamente porque es el demócrata cristiano que tenemos hoy en el primer café. A propósito, buenos días primero, no sé si los saludé. A propósito de la renuncia a la presidencia del partido del senador Francisco Huenchumilla, con algunos dichos, por ejemplo, que argumentando que el nuevo rumbo que debe tomar el partido tiene que tener en cuenta nuestra visión de Estado, de la economía, de la sociedad, diciendo que una nueva generación debe asumir la conducción, que se ha percatado que somos presos de una inercia anclada en el pasado, que hay muchos grupos dentro del partido, que son como un archipiélago. Bueno, en fin, a ver, Luis Ruz, como demócrata cristiano, me imagino algo tendrá que comentar. Hola Cecilia, muy buenos días, saludos a todos y a todas. A ver, bueno, yo haría los siguientes comentarios. Primero, yo quiero agradecer al senador Francisco Huenchumilla, primeramente por su exposición a asumir la conducción de la democracia cristiana en un momento complejo. El senador Huenchumilla, junto a la secretaria nacional Alejandra Kraus, a toda la mesa directiva, y con el apoyo del actual Consejo Nacional del partido, se logró un resultado importante en la última elección parlamentaria, y por lo tanto creo que lo primero que uno tiene que decir en este tipo de cuestiones es agradecer y reconocer. Lo segundo es que yo creo que lo que plantea el senador de Huenchumilla en su carta aplica obviamente para la democracia cristiana, pero también yo me atrevería a decir que el conjunto de partidos de la democracia chilena, todos tenemos que hacer una revisión de nuestras actuaciones. Creo que hoy día, en el momento que vivimos, luego de años de una crisis que nos ha llevado a una politización, a una fragmentación, y también no tenemos que olvidar la crisis de representación que afecta a los partidos políticos, es necesario, es sano, es oportuno hacer esta revisión. Y respecto a lo de la ADC, obviamente, no es un misterio que nuestro partido en el último tiempo, y me atrevería a decir que durante los últimos años hemos vivido por momentos complejos, hemos tenido divisiones, hemos tenido renuncias, etcétera, etcétera, y creo que de alguna forma lo que plantea el senador Huenchumilla da cuenta de aquello. Pero también yo me quedo con la otra parte que plantea el senador Huenchumilla, que es más bien hacia el futuro, y en eso también creo que es generoso el plantearlo, cuando dice, miren, bueno, las nuevas generaciones o los nuevos liderazgos, lo que viene, sí, también tienen que asumir un rol preponderante, no solamente desde el punto de vista de la conducción partidaria, sino que también cómo pensamos Chile. A mí me interpreta cuando él dice cómo volvemos a pensar la economía, cómo volvemos a pensar la sociedad en que vivimos, cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, de la situación internacional, donde qué duda cabe, la democracia como la conocemos o el orden mundial como lo conocemos post Segunda Guerra Mundial está en cuestión, etcétera, etcétera. Creo que de ese punto de vista
el llamado que hace es también oportuno. Y lo último, también contarles que obviamente los auditores o la gente no tiene por qué saber, esto también se hace justo en un momento donde la democracia cristiana inicia su renovación de toda la estructura del partido, digamos. De hecho, el día de ayer comenzamos a renovar todas nuestras directivas comunales, regionales, toda la estructura territorial, y luego siguen las distintas instancias a nivel nacional. Por lo tanto, esto también se enmarca en un proceso que el partido echó a andar ya hace un par de semanas atrás, y por lo tanto lo que invita el senador Huenchumilla es parte de la deliberación, es parte de la discusión que al interior de la democracia cristiana ya comenzamos a hacer, y bueno, serán los militantes en la instancia correspondientes que definan hacia dónde va el partido. Entre otras cosas, podríamos seguir hablando de la DC, pero vamos a abrir el abanico acá. También dijo, habrá que definir nuestra política de relaciones con la centroizquierda y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha que asume en marzo. Ricardo Solari, eso podría aplicar para cualquiera de los partidos de oposición, ¿verdad? Por cierto, sí, pues es evidente que el pasar a la condición de oposición va a definir la conducta y la actuación de los distintos partidos, y particularmente de aquellos que hoy día están bajo la condición de oficialistas, ¿no? Y eso yo creo que va a depender básicamente de tres cosas. En primer lugar, de la agenda que presente el próximo o el siguiente gobierno, o el gobierno del presidente Kast. En segundo lugar, cuál sea el tono, el modo en que de esa misma ese gobierno intente entenderse con la oposición. Y en tercer lugar, qué pase con el contexto, porque estamos en un mundo donde hay muchos cambios, ¿ya? Y uno piensa que puede proyectar el futuro, pero eso no está siendo tan evidente. Entonces, el llamado a ver, aquí pasan estas cosas, tienes que hacer este ejercicio de imaginar qué vas a hacer frente a un nuevo gobierno. Yo creo que ahí el rol de los parlamentarios de la futura oposición va a ser súper relevante, muy importante. La primera señal sobre esa materia va a ser cómo se van a componer las administraciones de ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados, si se va a buscar un acuerdo de gobernabilidad que incluya a la mayoría de las fuerzas. Esto va a ser la imposición a través de una votación con baja, digamos, con una mayoría escasa. Esos son los primeros pasos, pero luego está todo lo que se ha dicho este fin de semana, lo que dice el propio senador Huenchumilla en su carta, lo que ha sido los comentarios tanto del presidente como de Janet Jara, en el sentido de que cuando fuerzas políticas que gobiernan son derrotadas, tienen la obligación, el deber, no solo digamos político, sino también moral, de ir a discutir y a reflexionar sobre las causas de su propia derrota, sin un proceso de sangre, sino un proceso activo que tenga como dinámica particular escuchar un poquito también, no una reflexión autocentrada, mirándose al ombligo, sino también mirando por qué la gente, digamos, no te votó mayoritariamente en esta oportunidad. Eso es muy relevante. A propósito, ¿tuvieron comité central ustedes? El Partido Socialista sí realizó el sábado su comité central, fue bastante unitario, y las conclusiones también están muy en la línea de lo que yo he señalado. Es decir, aquí hay una fuerza política que tiene una disposición constructiva, pero también eso depende de que sea la agenda que se lleva adelante no afecte asuntos que son bastante centrales para nosotros. Uno de ellos son los derechos sociales, otro tema muy clave es lo que puede ocurrir en materia de derechos humanos, o sea que si hay avances o propósitos que apunten a la impunidad, ese tipo de cosas son muy, muy relevantes. Eso es, pero ha sido un momento bastante, digamos, más bien de trazar un camino para el año que de unas grandes definiciones y esperando lo que viene. A propósito de las reflexiones por los resultados que vienen, y ustedes mismos acá en el café lo han ido comentando y todo, no sé si leyeron la entrevista al presidente Gabriel Boric en el diario El País, donde justamente él dice que es el momento de la reflexión. La izquierda, que solo culpa al adversario, está condenada a diluirse. También dijo que no es cierto que esto no es un derrumbe, que es importante que exista una revisión porque la disputa por la hegemonía no es estática, en fin, que esa frase, la izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse. ¿Cómo te suena, Ricardo?
No, me parece muy, muy crucial, eso es lo que se ha estado discutiendo, lo que hemos escrito todos los que tenemos alguna tribuna, o sea, aquí, y esto es, mira, yo diría, tiene una componente que tiene que ver con el resultado electoral, particularmente de la primera vuelta presidencial, ¿ya? Pero tiene mucho que ver también con que hay una cantidad de transformaciones que están ocurriendo en el mundo, esto que se dice que hay digamos, el orden mundial está descompuesto, que es el que emergió de la Segunda Guerra, es una frase que parece cliché, pero tiene una tremenda importancia, porque nuestras fuerzas políticas surgieron en un contexto dibujado por unas reglas, y esas reglas hoy día concluyen a partir de la disposición de la nueva agenda del presidente Trump, pero además hay una transformación tecnológica descomunal, ¿ya? Y pensar que tú puedes, y el mundo del trabajo, que ha sido siempre el espacio esencial de acción política de las izquierdas en el mundo, también se está transformando totalmente. Entonces, no podemos imaginar que con la misma reflexión del pasado, del siglo XX, para decirlo, ya podamos enfrentar tareas, desafíos o ser una alternativa para el siglo XXI, y eso me parece bastante obvio. Yo creo que el presidente lo tiene sumamente claro. Él mismo partió pensando las cosas de determinada manera hace 4 años, y hoy día tiene reflexiones algo diferentes a propósito de los propios cambios, su propia experiencia. Entonces yo valoro mucho ese estado mental, digamos, de duda, ese estado, el que cita ahí a Albert Camus también una vez más, ¿ya? Me parece muy, muy relevante. Yo creo que es la actitud que tienen que tener quienes compartimos una cierta idea en todo el mundo, no solamente en Chile. Vamos a hablar... Y en Chile va a partir de los resultados de la última elección presidencial. Ya vamos a hablar del tema internacional, por supuesto. Rodrigo Villa quería solo citar a la senadora Paulina Núñez en una entrevista el fin de semana respecto a cómo va a participar Chile Vamos en el gobierno de José Antonio Kast, y cuando ella dice: es clave que como Chile Vamos no agachen el moño, no cedan a principios a las presiones de otros sectores, como por ejemplo el de Johannes Kaiser. Entre otras cosas, ¿no? La situación que hoy vive Chile Vamos no sería muy distinta a la que vivió el socialismo democrático al ingresar al gobierno de Boric, Chile Vamos no puede exigir mejores puestos al interior del gobierno que inicia en marzo, dado el resultado que tuvieron a través de su candidata Evelyn Matei, pero no agachar el moño. A ver, una pequeña reflexión sobre eso, Rodrigo Villa, que del mismo partido de la senadora. Sí, lamentablemente no leí la entrevista, Cecilia. Pues lo que le estoy citando, sí, perfecto. Créame. Pero yo tengo... sí, está bien, solamente quería contextualizarlo. No, a mí me parece que la forma como se ha dado la relación entre lo que es la oficina del candidato electo, ¿no es cierto?, y los partidos ha sido muy positiva. Es decir, aquí ha habido consultas permanentes, según lo que la propia prensa ha relevado, con los partidos políticos. El presidente va a mostrar en una semana más cuál es el resultado de su reflexión y con su grupo de asesores, y yo creo que adelantarse a eso es ¿cómo se llama?, es buscar algo que no sabemos. Puede ser que a lo mejor vaya en la línea que dice la senadora o en una línea distinta. Lo que sí, desde el punto de vista partidista, yo veo con interés que si se ratifica ¿cómo se llama?, el nombramiento del senador García, Ruminot, lo encuentro que es tanto para Renovación como para al futuro gobierno un gran aporte, un hombre que ha contribuido, ¿no es cierto?, en las grandes conversaciones, en las grandes ligas en el Senado durante muchos años, y ese tipo de carácter que reflexivo y una personalidad, ¿no es cierto?, que se funda en el conocimiento, creo que le hace bien a la fase que viene. Entonces, yo no me adelantaría, Cecilia. Ahora, creo que juntando esto con la conversación anterior que hablaba Ricardo, Luis, yo creo que el tema de la reflexión que tiene que producirse y que era el punto de conversación anterior en la futura oposición, también es un tema que tiene que producirse en los partidos de la derecha, de la nueva derecha, etcétera. Es decir, un proceso electoral presidencial parlamentario requiere, te haya ido medianamente bien, muy bien, o medianamente mal, o muy mal, da lo mismo, una reflexión. Creo, y estoy con Ricardo, que los tiempos cambian no solo por el nuevo orden electoral, político, nacional, sino que también los contextos.
así como Ricardo hablaba que el Partido Socialista está pensando, ¿no es cierto?, cómo posicionarse, y me imagino que parte de esa reflexión, no lo dijo, pero me imagino que parte de esa reflexión va a ser en algún momento si continuidad con alianzas con el Partido Comunista, que simultáneamente a la reflexión socialista, el Partido Comunista sigue reivindicando Cuba, la dictadura, según ellos, el tipo de democracia distinta que se produce en Cuba, lo que para nosotros es una dictadura. Entonces, son reflexiones que tienen que producirse, el país evoluciona y cambia. Y también está lo que decía Ricardo en términos de los contextos. Latinoamérica está empezando a transitar en un camino distinto. Los gobiernos de centro derecha o derecha en la región son cada día más. Hay 3 elecciones en Latinoamérica este año: Colombia, tengo entendido que Colombia, Brasil y Costa Rica, y en definitiva, entonces, ¿cómo se inserta Chile? Se insertan sus partidos, se inserta este llamado progresismo en esta nueva realidad política regional, también es una diferencia. Entonces, creo que es el momento de la reflexión para la actual oposición, Cecilia, la que va a ser gobierno en marzo. Hay un hito muy relevante que es el día 20, y yo creo que es de prudencia esperar ver cuál es el resultado de la reflexión del presidente y su asesor. Patricio Usayan, hola. Rodrigo Villa recién habló de las derechas. ¿Cuáles dirías tú que son las derechas y en este contexto de reflexión y el Partido Republicano, en fin, lo novedoso, podríamos decir, que ocurrió este fin de semana, los dichos de Johannes Kaiser, que dice, ¿saben qué? A mí no me han llamado, así que sáquenme de las posibilidades. Yo le voy a hacer las cosas mucho más sencillas a la prensa, déjenme de lado y punto. Si yo hubiese sido en algún momento una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. Yo no le he pedido nada y respecto a José Antonio Kast, y él no me ha ofrecido nada. Y supongo que el mínimo común denominador es nada, o sea que queda ahí como en stand-by la participación de Kaiser, no solamente como ministro, sino cuál va a ser su relación con el gobierno. Pero esto de las derechas, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo reflexionas? Hola Cecilia, hola a todos. A ver, hay hartas cosas que... Bueno, las derechas, porque los medios se ha venido siempre distinguiendo el Partido Republicano de Chile Vamos, ¿eh? Entonces no me parece que haya más. No, pero ideológicamente yo creo que hay que hacer yo creo que igual como decía Rodrigo, la reflexión sobre el resultado de la elección me parece que le corresponde hacerlo a todos, tanto ganadores, perdedores, o para no decir perdedores, los que no sacaron los resultados que esperaban, etcétera. Me parece siempre necesario. Yo creo que no se hace tanto, se hace poco. A mí me gusta, y yo creo que lo único rescatable del proceso del Partido Comunista, me parece, y de los dichos de Lautaro Carmona en los últimos días, es precisamente que son muy crudos para hacerlo. Tomó distancia de Jara, se lamentan en el fondo de que no los representaba la postura que tuvo. Pero estábamos hablando de las derechas, Patricio. Por eso, pero voy a que me parece que esos procesos son buenos hacerlo, no sé si por los medios, pero es bueno siempre hacer un análisis de por qué se ganó, o de por qué me fue peor de lo que yo pensaba. Claro. Yo creo que las señales, a mí me desconcierta un poco esto del gabinete armado por los medios, porque a lo mejor resulta no ser igual a los nombres que han salido, etcétera. Entonces, estar diciendo esto va a ser así, cuando solo está la información de medios, pues es un poco aventurado. No, pero esto lo dijo si los Johannes, nombres... Johannes Kaiser lo dijo, a mí no me han llamado. Voy al... sí, lo demás es especulaciones, por supuesto. Claro, pero suponiendo que los nombres principales que han salido de Alvarado y García, uno dice, bueno, es bien notable que un partido ganador como fue el Partido Republicano le va a ceder las posiciones más importantes a los dos partidos principales de Chile Vamos. Evópolis está en cuestión, ¿verdad? Su permanencia en el tiempo. Y me parece que las señales
del Partido Nacional Libertario y de Johannes Kaiser en su momento fueron de no tener interés en entrar. Sus dos hermanos dieron entrevistas diciendo que no tenía que entrar. Dio todo tipo de señales de que en el fondo le convenía para sus pretensiones presidenciales en 4 años más quedarse fuera. Entonces no me llama la atención que hoy día diga, bueno, yo no voy a estar, no me han llamado y no estoy disponible. Bueno, a lo mejor hay mucha gente que no la han llamado, entonces no... y entiendo que él sí estuvo en la oficina del presidente electo, en la Moneda Chica. Fue a llevarle el documento de la línea roja. Puso líneas rojas, etcétera. Bueno. Dijo que podía ser otros militantes y eso todavía está por verse. Pero ideológicamente... Porque a lo mejor no entra él, pero a lo mejor entra alguien de su partido. Pero ideológicamente o de posturas de país, ¿qué tanta es la diferencia entre un RN, un republicano? O si la diferencia... ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que yo creo que, a ver, a nivel de principio entre UDI, RN y republicano, si uno lee las declaraciones de principio, va a ver que hay muy poca diferencia. Okay. Yo creo que ha habido un estilo de hacer política distinto en los últimos años, pero hay un origen que es el mismo. Yo siempre he llamado la atención que entre Ideas Republicanas y la Fundación Jaime Guzmán, la Fundación Jaime Guzmán ha sido la cantera que ha provisto gente para ellos mismos y para otros partidos y para otros centros de pensamiento, etcétera. Por lo tanto, hay un origen común. Y hay un origen también común en la actividad universitaria. O sea, muchos de ellos, tanto dirigentes de la UDI, principalmente con dirigentes de Republicano, han sido miembros de mismas directivas en la Federación de Estudiantes, etcétera. Por lo tanto, hay un trabajo en equipo previo que se puede volver a articular. Ya. A ver, todos, mejor dicho, Rodrigo, Patricio ya mencionaron el tema de Lautaro Carmona, una entrevista que dio ayer, después de la fiesta de los abrazos, en fin, y en la fiesta de los abrazos también habló Janet Jara, que dijo, Janet Jara manifestó que su partido que la colectividad debe reflexionar en torno al tema de las relaciones internacionales y cómo se promueve el respeto a los derechos humanos en todos los países, independiente de la bandera que tengan. Manifestó que en Venezuela había una dictadura y que el dictador era Maduro y que había que hacer una reflexión incómoda. Bueno, Lautaro Carmona responde, ¿no es cierto? Yo escucho con respeto las opiniones de Janet Jara, miembro de la Comisión Política, y también respeto la opinión de otros. Dijo una cosa respecto a Jara, en la misión que ella tiene y la formulación que hace, que nosotros la respetamos por nuestro acuerdo, nuestro en tanto lideresa de una coalición que fue históricamente la más amplia, en fin. Y también dijo, quiero dejar en claro que el Partido Comunista, desde su historia larga, y eso también lo saben todos nuestros dirigentes, tiene una propuesta para Chile, no para Perú, ni asume la propuesta que tenga ni Cuba, ni Venezuela, ni el país que ustedes quieran. Diciendo que no están de acuerdo en la intervención de los otros países y respetando los procesos de cada país, ¿no es cierto?, tanto Cuba como Venezuela. El Partido Comunista, bueno, hoy día no hay nadie del Partido Comunista, pero haciendo noticia por ese tema. A ver, Rodrigo Villa, que quería hablar de aquello. Sí, yo creo que el Partido Comunista otra vez manifiesta claramente a la sociedad chilena su forma de pensar. Estas reuniones, que son la actividad de los abrazos, sus comités centrales, son las instancias donde ellos le dicen al país que piensan. Y aquí yo creo que se produce, Cecilia, y para los que estamos todos los días siguiendo la política, un reafirmar su doctrina permanente. Me refiero a las conclusiones que saca el presidente del Partido Comunista, que me imagino que interpretan a toda la institución, a todo el partido. Y es que ellos tienen un compromiso con el sistema democrático dependiendo del país donde esté. Ellos establecen, ¿no es cierto?, ciertas condiciones de democracia distintas para Cuba del resto del mundo. Eso fue un factor de tensión durante toda la campaña, fue un factor que levantó el socialismo contra la candidatura de Jara en la primera vuelta, en las primarias, y después de eso fue la tensión durante primera y segunda vuelta, porque nunca pudieron explicar su relación con Nicaragua, con Cuba, incluso con Venezuela. Jara
al contrario, la ex candidata Jara reitera ayer, ¿no es cierto?, Sí. una posición que es más cercana a la que ha tenido el presidente Boric en todo este tiempo. Que incluso el presidente Boric en su entrevista en El País ya lo dice con todas sus letras, Sí. que es una dictadura. Entonces, esa es una tensión que existe y que yo la veo al interior del Partido Comunista como una expresión entre Carmona, Jadwe versus Jara, Vallejo y otros dirigentes que son actualmente de gobierno y que se va a reflejar muy fuertemente cuando salgan del gobierno. ¿Ya? Yo diría que la expresión más bien de una línea más democrática está asociada a funcionarios actuales del gobierno representados por la ex candidata Jara. Esa tensión está vigente y ahí vamos a ver, y es una cosa inédita, esto para la gente que nos está escuchando, esto no era frecuente con Tellier. Con Tellier había una conducción, ¿no es cierto?, que interpretaba todo el Partido Comunista. Bueno, también han cambiado los tiempos, las circunstancias, sí, estoy de acuerdo, los contextos. Pero yo estoy constatando hechos, Cecilia, si no estoy condenando a nadie. No, digo que haciendo una... Entonces, yo creo que vamos a tener este año, por primera vez, ¿no es cierto?, fuera del poder, a un Partido Comunista que va a dar noticia día a día, por esta tensión. Pero esto tiene un valor positivo o negativo para el resto de la actual coalición oficialista. Lo que define el Partido Comunista en la posición A o B, llamémosla Jara o Jadwe, debiera condicionar la política de alianzas del Frente Amplio o del socialismo. Entonces, a mí me gusta lo que escuché de Ricardo, porque esa reflexión creo que los va a llevar en un momento determinado a decir si corresponde o no corresponde aliarse con un Partido Comunista que hoy día está en manos de Jadwe y Carmona. Entonces, esa es la tensión o lo que viene por delante. Pero yo creo, Cecilia, que este Partido Comunista, a diferencia del Partido Comunista de la oposición al gobierno de Piñera, que era un Partido Comunista sólido, que tenía una posición muy brutal de oposición al gobierno del presidente Piñera, aquí va a tener, ¿no es cierto?, este ruido que imagino que tendrán que resolverlo, pero yo no sé hacia qué lado se va a inclinar. Bueno, a propósito de los dichos que mencionaba Rodrigo Villa del presidente Boric en esta entrevista en el diario El País, es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión, eso desde cualquier punto de vista es una dictadura. Bueno, vamos a ir a comerciales. Seguimos a la vuelta con las opiniones de todos ustedes, ¿eh? De esto y otros temas también, porque a nivel internacional, por Dios que está convulsionado el asunto, ¿eh? Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en el primer café de hoy. Estamos con Luis Ruz de la Democracia Cristiana, con Rodrigo Uvilla, Renovación Nacional, Patricio Duzayán del Centro de Pensamiento del Partido Republicano y con Ricardo Solari, del Partido Socialista. Bueno, centros de pensamiento, como todos los lunes, estaban ustedes reflexionando tanto de las derechas como las izquierdas, podríamos decir, a propósito de la diferencia de los dichos del presidente del Partido Comunista con el propio presidente de la República e incluso con la ex candidata comunista Janet Jara, candidata de la coalición. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de las derechas, entonces las izquierdas. También interesante a propósito de esto de las reflexiones para lo que se viene y para siempre es interesante, ¿no? No sé si leyeron la columna. ¿Cecilia? Sí, Luis Ruz, sí. ¿Cecilia me pregunta? Sí. No, que en ese marco del debate yo quería plantear lo siguiente, que a propósito de las discusiones que se están dando en las derechas y en las izquierdas y centroizquierdas, para poner categorías de análisis, ¿verdad? Yo creo que a propósito de las derechas, hay una reflexión del rector Peña en el Mercurio el día de ayer que probablemente plantea un desafío a esa derecha más liberal a propósito de la conformación del gobierno, y a su vez yo creo que el presidente electo, el punto de vista también en esta dimensión de la idea de cómo pensar el país, cuáles son los pilares del desarrollo y los pilares para la actuación de lo que va a ser el próximo gobierno, respecto a la relación con lo que intenta representar Johannes Kaiser. Creo que ahí hay una discusión que está en curso, que obviamente tiene la urgencia de conformar el gobierno,
pero también tiene la necesidad de que haya cierta consistencia para gobernar, porque haciendo el símil, y esto creo que lo conversamos el lunes pasado, el gobierno del presidente Boric, y abro un paréntesis porque a mí me alegra creo que la entrevista que hace el presidente en el diario El País muestra un camino, muestra un rumbo, pero volviendo al inicio de su gobierno, esta inconsistencia de cómo aunar distintos mundos de la izquierda y la centroizquierda, creo que de alguna forma le pasó la factura a su gobierno, por lo menos en la primera parte donde ahí hubo falencia en ese sentido. Entonces, esta discusión que estamos viendo en todos los partidos, ¿verdad?, es muy necesaria, es muy urgente, pero también es bueno que se haga con cierta claridad, porque volviendo al PC, la tesis de Carmona es muy distinta, por ejemplo, al camino que muestra el presidente Boric hacia adelante. Ese es un tema que hay que conversar y hay que analizar. Y lo mismo puede suceder, insisto, en las derechas. Cómo convergen, digamos, miradas tan antagónicas de lo que puede ser Johannes Kaiser o el mundo de la derecha liberal, por ejemplo. Entonces, este debate que a veces es muy abstracto termina, cuando no se aborda con cierta profundidad y con consistencia, termina dificultando la actuación misma del gobierno y de los actores en el Congreso. Patricio, sobre ese punto, sobre lo que dice Luis Rúa y citando la columna de Carlos Peña. Sí, a ver, son temas sobre los que Carlos Peña vuelve y vuelve. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que Ay, Patricio, ¿por qué dice que Carlos Peña vuelve y vuelve? Sí, porque tiene algunas obsesiones de repente con algunos temas. Y ha tenido muchas columnas sobre ese tema respecto de Kast durante la campaña, etcétera. Suponiéndole cosas psicológicas y ha adquirido un carácter distinto. A veces litiga, después psicólogo. Alguien dijo algo por ahí que no le... Pero Patricio, ¿sí? Perdón, pero Patricio, para ser justo también, el rector Peña, yo no tengo la fortuna de conocer al rector Peña, pero para ser justo, él también ha sido bien crítico de alguna actuación del presidente Boric. Yo creo que... yo creo que y también ha entrado en el tema psicológico, de Boric, que me parece que no corresponde en ningún caso. A ver, pero sí. Cecilia, una cosa. Ricardo Solari. No, si tú tuvieras que escribir una columna todos los domingos por no sé cuántos años, imagínate que si no tienes obsesiones, te costaría mucho partir de cero con la página en blanco. Te vuelves loco. Yo escribo cada dos semanas y francamente no es tan fácil, te lo quiero decir. Así que es una pega difícil. Uno empieza a enamorarse de sus obsesiones y detenerlas. Bueno, ese es un peligro que siempre hay que advertir, no hay que enamorarse de las ideas tanto. Es verdad. A ver, yo creo que pero tomando como excusa, digamos, lo que dice Carlos Peña, más allá de que lo diga él o sus obsesiones. A ver, yo creo que lo importante en este momento, para efectos del gobierno electo en el fondo, es un tema de cómo conciliar Partido Republicano, Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, y Partido Social Cristiano y Partido Nacional Libertario. El conjunto de partidos que tienen que conformar el gobierno con distintos roles, con distintos grados de participación, obviamente. Imagino que ahí, obvio que debería haber gente de Evópolis, aunque no les haya ido muy bien electoralmente. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que aparezcan nombres de Evópolis ahí, sobre todo porque durante la campaña se dijo que puede ser el punto a lo mejor de diferencia, si uno dijera, mire, es que hay una derecha más conservadora y una más liberal, los temas valóricos se van a dejar para discusión y debate en el Congreso, por lo tanto, de darse esos temas, porque los proyectos de ley están presentados, o sea, ya existen, y ese debate lo más seguro que si entra en tabla se va a producir, y por lo tanto eso no tendría por qué afectar a quienes estén participando en el Ejecutivo. Entonces yo no le veo tanto problema. Ok, ¿y Rodrigo Villa algo que decir sobre eso, de la derecha liberal?
Perfecto, yo lo que quiero, porque alguien en algún momento hizo una relación en lo que le pasó al socialismo con el actual gobierno del presidente Boric. Yo creo que es muy distinto la situación de fue Chile la Vamos. senadora Sí, no me acuerdo, pero es algo que estaba latente ahí, sí. ¿no es cierto? Yo creo que es muy distinto porque el presidente, el presidente Boric llega, ¿no es cierto?, al gobierno, y lo expresó en su primera y con un poquito menos fuerza en la segunda vuelta, con la idea de hacer cambios profundos en un país que según ellos era desigual, inequitativo, etcétera, y priorizaba una agenda cultural, cultural básicamente en muchas esferas del orden social. El presidente, el entonces candidato Kast en segunda vuelta, en mi opinión, levanta un elemento que es muy relevante, creo yo, para el resto de los sectores que lo apoyaron en su segunda vuelta, que es un gobierno de emergencia. Y se discutió mucho qué es lo que era un gobierno de emergencia, y yo en lo personal estoy muy de acuerdo que en los próximos 4 años hay que priorizar todo lo que es el crecimiento económico, el combate al crimen organizado, la delincuencia, y por supuesto darle orden y orden, ¿no es cierto?, al tema migratorio. En esa agenda, esa es la agenda que fue invitado los sectores que apoyaron al presidente, desde Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, etc. El resto de la agenda, si aparece en el proceso legislativo en el Congreso, lógicamente que cualquier partido de los que ya nombré, y me faltó nombrar ¿cómo se llama?, libertario, a los socialcristianos, etcétera, tomará su propia definición. Pero ¿qué es lo que nos une hoy día? Y yo me imagino que la conformación del gabinete, y yo soy muy cauto y como ya dije al principio, quiero sorprenderme en el diario del día 21, ¿no es cierto?, con las buenas noticias que da el presidente Kast, va a reflejar eso. ¿Cuáles son los énfasis que este gran sector que recibió el 58% de los votos en la última elección de segunda vuelta, cuál es la propuesta que le va a hacer al país para resolver estos grandes temas, estos tres grandes temas? Entonces, y es por eso que yo difiero profundamente, no porque tenga o no tenga obsesión o fijaciones el columnista, ¿no es cierto?, el profesor, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Se me fue. Carlos Peña, disculpe, Carlos Peña. No es por eso, sino que esa es una agenda que no está arriba de la mesa. Y no fuimos convocados, ¿no es cierto?, ninguno de los sectores, amplios sectores, para abordar esa agenda en los próximos 4 años. Fueron convocados los partidos para apoyar un gobierno que tiene que reactivar económicamente este país, darle empleo a la gente, darle certeza, mejorar las listas de espera, etcétera, etcétera. A ver, sí, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, yo. A ver, yo quiero Ricardo decir algo, Solari. sí. Vamos. Mira, decir que aquí en los gobiernos de 4 años, que son gobiernos cortos, ¿ya? Y que donde hay una lógica de la política muy parlamentarizada, el incentivo para hacer oposición, incluyendo a los partidarios, es muy alto, ¿ya? Y por tanto, la precisión respecto de la agenda que el gobierno presente y el modo que quiera presentar de sacarla adelante también va a ser muy crucial, ¿ya? Entonces, el presidente electo dijo en Icare, que él ya se había sacado el traje de duro y ahora era una persona... Eso no es tan simple, no es tan fácil, ¿ya? Porque de alguna manera la impronta de mano dura quedó establecida y la gente va a esperar muchas cosas en un plazo muy corto. Y esta dinámica de ser, entre comillas, partidario y ser opositorio es una dinámica con una frontera muy sutil, ¿ya? La única posibilidad que tienen los parlamentarios hoy día, que tienen baja legitimidad y es poder distinguirse haciendo una diferencia, creando distinciones con el gobierno. Entonces la dinámica no es simplemente partidista, sino que es una dinámica que surge de una política donde la acción hacia el gobierno, la acción crítica hacia el gobierno, el dislocaje hacia el gobierno es un ejercicio que se puede ejercer muy masivamente, y por tanto los tiempos para el próximo gobierno van a ser tiempos muy acuciantes, o sea, va a tener que hacer un conjunto de acciones que van a tener que intentar ser muy exitosas en un periodo muy breve de tiempo, y esta construcción la creó la propia idea, a mi juicio,
bastante eficiente electoralmente, pero muy deficiente desde el punto de vista de la gobernabilidad, de gobierno de emergencia, porque cuando lleguen a las oficinas de la administración del Estado, el Estado es el que tenemos, ¿ya? Y cuando llegue al Parlamento, el Parlamento es el que tenemos, fragmentado, con muchos partidos políticos, con este incentivo que te insisto, es muy relevante de distinguirse por la vía no de respaldar, sino de oponerse, y eso, bueno, hace muy desafiante los gobiernos actuales en Chile. Estoy hablando del país concreto, no estoy haciendo una reflexión o una volada, digamos, de pensamiento estratégico, no. En este país ha costado muchísimo gobernar, y esto es digamos, una fuerte anomalía al sistema político del país, y eso a mi juicio ha sido acentuado o es acentuado por la idea de un gobierno de emergencia. Bueno, esa sigue siendo motivo de intercambio de opiniones, todo el gobierno de emergencia, y que si el país está tan mal, que no está tan mal, entre, ¿no es cierto?, personeros de gobierno y el propio presidente también, que defienden lo logrado, reconociendo que no se hizo todo lo que se quería, pero el presidente diciendo que lo que se logra es con diálogo, y que la política sí puede cambiar la realidad de un país, pero que todo es a largo plazo, que no es inmediato todo lo que se logra. Bueno, en fin, hay muchos puntos para reflexionar de todo lo que ha dicho Boric, pero una pregunta cortita para Patricio Usayan, lo que dijo Camila Vallejo, la vocera, que dijo, pareciera que el presidente electo como que llamó a tirarle la cadena a todo lo que está haciendo el gobierno. Yo espero que así no sea, pero algo pasó. Hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no ha habido contestaciones de teléfono. ¿Qué dirías tú, Patricio? Todo eso a propósito de los proyectos que el gobierno quiere sacar adelante antes del fin de su gobierno. Por ejemplo, la reforma del sistema político, entre otras. Sí, pero a ver, todo esto parte con la intervención en Icare. Ahí varias cosas. Una, a propósito del gobierno de emergencia, José Antonio Kast dice: el gobierno de emergencia es prioridad seguridad. Sin seguridad no hay libertad, dice, sin libertad no hay democracia. Y por el otro lado, sin seguridad no hay inversiones, sin inversiones no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo, y ahí llama a los empresarios a que tienen que crear empleos de buena calidad, pagar mejor, distribuir más, etcétera. Hay todo un llamado ahí que yo creo que a algunos les puede sorprender, pero que es propio del pensamiento de José Antonio. Y después, el único punto que hace respecto al gobierno es llamar a rechazar la ley de amarre. Y la ley de amarre no es solamente una ley de reajuste, sí, ya lo hemos reajuste comentado, que no está. Sí, pero lo comentamos el viernes. Que le tiró la cadena, y no solamente el viernes, Patricio, no, lo venimos pero esa es hablando la reacción, hace rato, ¿no? La reacción que tuvo Álvaro Elizalde y Camila Vallejo, de decir que entonces había dejado de ser republicano, que había dejado de ser estadista, por distinto es el tema del sistema político que se está discutiendo. Distinto es el FES que se está discutiendo, que no hay nadie que haya dicho que el proyecto sea bueno. Todos los informes indican que el proyecto es muy malo económicamente para las universidades, insostenibles, etcétera, y por lo tanto que va a terminar perjudicando a los alumnos y no beneficiándolos. Distinto es si discutimos el tema del CAE, pero el proyecto apunta a la sostenibilidad de las universidades. Pero solo se refirió a la ley de amarre. Dijo: hay que rechazar la ley de amarre. La ley de amarre es larguísima y aborda desde evaluaciones, o sea, como el CIMSE, tú le dirías a la vocera: ¿sabe qué? qué? No es eso, solo es esa ley, y a ver, no es yo así. Entiendo la postura de la vocera es esperable en este momento. Ya, o sea, yo creo que la pega de ella en este minuto es tratar de dejar instalado el legado del gobierno, así como la pega del presidente Boric en este minuto, me parece, y a partir de la entrevista, etcétera, es que quiere instalarse a partir del 12 de marzo como el líder de la oposición. Yo no sé si ahí va a encontrar, después de ver lo de Lautaro Carmona, cuál va a ser el nicho que él va a liderar en el fondo, porque me parece que una alianza completa va a ser más complicado. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto? Sí, yo, Cecilia. Sí, Rodrigo Villa. La semana pasada se aprobó en el Senado la modificación del sistema político, en general, reforma impulsada por el propio gobierno, el Elizalde.
esta semana, la semana pasada y esta semana se está viendo la reforma de Gendarmería presentada por el ministro de Justicia del Partido Comunista. La ley de cuidado, una ley que viene del gobierno anterior, etcétera, pero que ha avanzado bastante en este gobierno, sigue viéndose en el Congreso. La ley del proyecto de inteligencia está en comisión mixta, en tercer trámite, llamémoslo último trámite, lo preside el senador Macaya y se ha autoimpuesto la idea de sacarla adelante en este periodo legislativo. Entonces, creo que la afirmación de la ministra es tratar de intentar retomar la agenda comunicacional agrediendo, ¿no es cierto?, a la actual oposición, con el candidato electo, pero también a los parlamentarios, porque decir que bloquear son parlamentarios los que estarían bloqueando. Entonces, yo no veo un correlato entre lo que ella afirmó ayer o antes de ayer con lo que está pasando en el Congreso y lo que va a suceder estas 3 semanas. Sí, Ricardo Solari. Un punto en favor de lo que ha dicho la ministra vocero, ¿no? Hoy día además tiene una estupenda columna en el Mercurio. Sí, que es estabilizar, avanzar y transformar, es el nombre de la columna de la ministra Vallejo. Es porque hay una cierta tradición en los republicanos de restarse acuerdos. Esto no, yo creo que la dinámica que hay actualmente en el Congreso está bien cercana a lo que describe Rodrigo, es decir, se están aprobando proyectos, viendo proyectos en comisiones, etcétera, etcétera, pero en lo esencial, en relación a asuntos bien importantes, los republicanos se restaron, ¿ya? En este gobierno, el gobierno Boris y también en el de Piñera, ¿ya? Entonces, esa una referencia, o una referencia que hay que tener en cuenta cuando se analiza el desempeño en relación a los proyectos, que claro, tendrá que discutirse en su mérito, pero hay una cierta historia, hay un track record ahí que es bueno siempre revisar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasemos a otros temas, ¿les parece? Lo que está pasando a nivel internacional es bastante intenso. La amenaza de Trump a Cuba, ¿verdad? Y la respuesta de Cuba. Recordemos que Trump le dijo que ¿saben qué? Tomen la decisión rapidito, porque si no, alcancen un acuerdo, o si no van a enfrentar consecuencias no especificadas, y les dijo que no va a salir una gota más de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana, en fin. Bueno, el presidente, nadie nos dicta qué hacer, fue la respuesta de Díaz-Canel a Trump, y que Cuba se va a defender hasta la última gota de sangre. Pero no es solamente el tema con Cuba, a eso también reaccionó Venezuela, diciendo que va a seguir su alianza con Cuba después de esta resistencia de Trump. Entonces seguimos sin entender muy bien qué pasa ahí en ese gobierno en Venezuela. Y sobre Cuba también, Trump, que repostea un mensaje de una persona X que sugiere que Marco Rubio sea el gobernador, el presidente de Cuba, y Trump dice, suena bien para mí eso, ¿no? En fin, ahí están, siguen las tensiones, y ni hablemos de lo que pasa en Irán, ¿verdad? Que el príncipe iraní en el exilio llama al pueblo a rebelarse. Hay todo un tema de mucha atención. Trump dice que el régimen iraní está cruzando la línea, que están evaluando ataques militares a Irán, y bueno, y ya lo de Groenlandia lo sabemos. De lo que ha pasado desde el último lunes que estuvimos acá conversando a nivel de lo que sucedía a nivel internacional, y lo que ha pasado los días siguientes, ¿ha variado algo la reflexión en torno a Trump y a lo que está pasando, Luis Ruz? Yo creo que bueno, lo que hemos visto esta semana es que se reafirma una política exterior del presidente Trump que es unilateral, y que además también confirma más bien una predisposición para controlar los recursos estratégicos o ciertos sectores del hemisferio que son estratégicos. Yo, a propósito de esto que hemos visto en estos días del presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos, un analista amigo me decía, mira, probablemente lo que estamos viendo, más que esta lógica de controlar el mundo por parte de Trump, es más bien como una potencia que durante muchas décadas controló efectivamente todo el mundo, está retrocediendo solamente a un lugar específico, que obviamente es nuestro hemisferio, para tomar posición desde ahí. Entonces, creo que esa frase lo explica de alguna manera el interés
tan activo que hemos visto el presidente Trump ya no solo en Venezuela, sino que también en Cuba, de alguna manera también en Colombia, y está por verse qué va a suceder con el resto de América. Hay que tomar nota porque esto de alguna forma, querámoslo o no, nos va a pegar, nos va a impactar, y va a ser súper importante que como país, como Estado, a propósito del inicio del nuevo gobierno en marzo, definamos cuál va a ser el tipo de relación que vamos a tener en este escenario. Yo insisto en la idea que conversábamos el lunes pasado. Si el mundo internacional, si el derecho internacional termina siendo un derecho manipulado por las grandes potencias, países como el nuestro, tarde o temprano se ven afectados. Creo que es un tema que hay que analizar, que hay que pensar y que hay que acordar. Bueno, y respecto a Irán, decir que Irán también respondió a las advertencias de Trump y dijo estar totalmente preparado para una guerra. Vamos a comerciales, a la vuelta ya el último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ricardo Solari, socialista, Patricio Usayán, del Independiente, cercano, ¿no es cierto?, al Partido Republicano, por supuesto, Luis Ruz, de la Democracia Cristiana, Rodrigo Villa, Renovación Nacional. Hemos hablado de varios temas, política nacional, también algo empezamos a hablar de la política internacional, que está bien tenso el mundo, ¿no? Ahora podría decir, bueno, ¿qué nos importa a nosotros en Chile lo que pueda estar pasando en Irán? Pero importa, ¿verdad?, este clima internacional. Esta mañana el presidente de la Fundación del Futuro, a propósito del Congreso del Futuro, Guido Girardi, decía: la política está capturada por la inmediatez y no tiene tiempo para pensar. Interesante eso porque es verdad, ¿no? Creo que deben coincidir con aquello. A propósito de pensar esto que está pasando en el mundo y las posibles repercusiones que llegan a países comparados con esas grandes potencias pequeños como Chile, ¿no? Esto de Irán, podemos imaginarnos que una guerra de Irán que dice, ¿no es cierto?, hay más represión, las marchas se empiezan a enfrentar, los que apoyan, los disidentes, hay mucha represión. Este llamado de Trump a negociar, porque si no advierte vamos a tener que intervenir, vamos a tener que actuar, bueno, y más lo que está pasando en América Latina. ¿Alguna reflexión sobre eso? El pensar también es parte de la política, el pensar, no solamente referirnos a hechos tan puntuales, lo que dijo, lo que no dijo, ¿no? Rodrigo Villa. Creo que el ángulo que estás planteando, Cecilia, es un desafío correcto. Ha pasado tanto en una semana, ha pasado tanto. Sí. La semana pasada hablábamos del hecho puntual de la extracción de Maduro, sí, de Venezuela. Entonces, tratar de distinguir lo de fondo, algo decía Luis hace un rato atrás, de las bravatas comunicacionales, de la no sé, euforia de los medios a través de los distintos hechos complejos. Yo creo que, primero, yo visualizo, y la verdad que no comparto, el estilo, la forma de actuar del presidente Trump. ¿Ya? Sé que pone el dedo en lugares donde el mundo está, o los ciudadanos de esos países están sufriendo represiones, etcétera. Usted bien lo dice, Irán, Venezuela. Podemos seguir, pero la forma está como permanente disposición a amenazar para después negociar. Me parece que me complejiza el análisis. Segundo, se ha hablado mucho de que si estamos frente a un nuevo orden mundial. Yo todavía creo que no es prematuro. Está bien que los medios lo digan, los analistas lo comenten, los especialistas lo comenten, pero todavía creo que estamos ni siquiera en el primer tercio del camino. No sé si es nuevo orden. El concepto de nuevo orden implica orden, ¿ya? Yo no sé si podemos ir a un nuevo desorden, ¿me entiendes? Es decir, lo que está pasando... No quiero justificar Irán, los gobiernos de Irán, no quiero justificar la atomización de Siria con las altas consecuencias humanas, humanitarias en los ciudadanos, no quiero justificar, pero estamos frente a algo que no sé si es un nuevo orden, como han dicho muchos, o un nuevo desorden. Finalmente, Cecilia, creo que esto vuelve a manifestar mi punto central del lunes pasado, la debilidad de la institucionalidad internacional. ¿Ya? No puede ser
No puede ser que frente a todo esto sigamos con organizaciones de distinta dimensión territorial que solamente son comentaristas de lo que se hace o no se hace, pero no permiten, ¿no es cierto?, avanzar en mecanismos de paz real, verdadera. Ya no hablamos solamente de Ucrania y ¿cómo se llama?, y la Franja de Gaza. Hablamos de tensiones en, no sé, los 4 continentes, los 5 continentes del mundo. Entonces, creo que si no tomamos conciencia de esa debilidad estructural, esto va a seguir, ¿no es cierto?, siendo noticia de toda la semana. Ahora, esto de que Trump, las bravatas y la forma, en fin, pero parece, ¿hay que tomárselo en serio Cecilia, o no? Ricardo Cecilia. Sí, Mira, yo creo que hay que tomarlo en serio. Sí, hay que tomárselo en serio. Yeah. Sí, no hay que tomárselo en serio por lo siguiente, porque de alguna manera el nuevo Trump, el Trump de segundo mandato, trata de acompañar de la acción de la fuerza militar sus dichos y su visión estratégica, ¿no? O sea, el del primer mandato tenía una lógica más bien de bravatas y de negociaciones seguidas, pero tanto a partir de apenas iniciado el gobierno, él llevó adelante la política de los aranceles. Y esa política de cambio de aranceles fue una política con resultados concretos, o sea, no fue simplemente un enunciado. Y luego, bueno, bombardeó Irán, sin ir más lejos, luego respaldó significativamente la acción del gobierno de Israel en Gaza, o sea, ha tomado acciones de gran relevancia y yo tengo la sensación de que va a seguir en esa línea, no observo. Ahora, lo que pasa es que sí, sin embargo, hay un cierto récord en el desempeño norteamericano en esto de las invasiones, etcétera. Rara vez o nunca, no lo retengo, algunas de estas acciones han conducido al establecimiento de una democracia, ¿ya? No pasó en Irak, lo que tenemos en Siria, como bien dice Rodrigo, es una crisis nacional dramática, y lo que pasó en Libia fue lo mismo, y podemos seguir, lo que está pasando en Venezuela, con la excepción de la operación petrolera, el resto sigue tal cual. Así que yo no tengo ninguna duda de que hay que tomarlo en serio, y tengo la inmensa duda si alguna de estas acciones va a conducir a un mundo mejor. Sí, sin embargo, con esto concluyo, creo que para Chile el mandato es claro: mantener la política de regionalismo abierto, la política que diversifica sus amistades políticas y sus exportaciones, la política que no cierra fronteras, sino las abre en materia de integración comercial. Y tengo la sensación de que mover eso, incluso el propio perfil del futuro ministro de Relaciones que se está esbozando, si es él, ¿no? Si no, después tengo varios programas más para cambiar de opinión, ¿no? ¿Ya? ¿A quién te refieres? A Francisco Pérez Maquena. Ok, ¿ya? Que viene del mundo empresarial. Él es una persona que viene del mundo empresarial, de un mundo que tiene una relación con China de una profundidad mayúscula, ¿ya? Eso me parecería muy raro que él cayera en la lógica esta, si lo llegan a nombrar, de una subordinación a los Estados Unidos, porque no es lo que nuestro mundo empresarial ha hecho en los últimos 30 años. Agrego solo una frase, sí, voy, solo un punto. Corina Machado, que apoya las manifestaciones en Irán y acusa infiltración del régimen iraní en sistemas criminales en América Latina, y dijo: nuestra hora se acerca, muy pronto los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres. Sí, Luis Ruz. Sí, muy breve en la línea de la reflexión de Rodrigo y Ricardo, que yo creo que lo que tenemos que tener muy en claro es que las aguas sobre las cuales estamos navegando en materia exterior, en materia política internacional, son bastante complicadas, turbias, ¿verdad? Y a propósito de lo que está pasando en Irán y cómo entender el ejercicio del poder en este tipo de países y cómo eso afecta, ¿verdad?, las relaciones internacionales. Irán tiene un sistema político bien inusual. Por un lado tiene una lógica teocrática, islámica, ¿verdad?, pero también mezcla elementos de la democracia. Entonces, ¿por qué digo
digo esto? Porque finalmente, si en el orden internacional no nos ponemos de acuerdo, aunque sean 2 o 3 ideas sustantivas en la convivencia pacífica de los estados, y por eso, y de ahí la gravedad en el rol que ha tomado Donald Trump, y incluso más allá de la forma, es que ponen entredicho esto que es básico, cómo se relacionan los estados. Entonces yo insisto que en el caso nuestro, y a propósito de las reflexiones que también hicimos el lunes pasado, incluso recordando a Portales, esta lógica que hemos definido por muchas décadas como forma de vincularnos al mundo, de tener relaciones estratégicas con todos sin tener que tomar posición por uno por otro, potencia mundial. Creo que esa forma hay que hacerlo de manera inteligente. Ahora, yo a propósito del nombre Pérez Maquena, sí, es súper interesante que alguien que maneje o que sea experto en materia de los negocios internacionales que hubo acá, en el mundo que estamos, es muy importante. Pero también yo agregaría que también va a ser muy importante la capacidad diplomática, de negociación, política, digamos, porque probablemente va a ser uno de los ministerios que va a estar muy tensionado a propósito de lo que estamos viviendo en materia internacional. Y esa tradición de la política exterior de Chile y todo lo que tú estás diciendo, ¿no queda un poco obsoleta ya en estos tiempos? A propósito de lo que decía Rodrigo también, el problema estructural. ¿Y por qué la cambia, Cecilia? ¿Y por qué, otra política? No, es una pregunta, no tengo idea. Sí. No, es que la política funcionó, te funcionó. Claro, pero es que el mundo es distinto hoy en día. Ha cambiado mucho la correlación de fuerzas y todo. El mundo de qué mundo ha tenido conflictos y este tipo de eventos, digamos. O sea, por lo pronto la Segunda Guerra Mundial generó un cambio, ¿verdad?, que duró muchas décadas. Hoy día probablemente estamos asistiendo a lo menos a un remesón de ese orden, y por lo tanto no sabemos bien cómo va a decantar en la línea que planteaba Rodrigo. Pero por eso que tenemos que nosotros como país, y esto es una posición de Estado, más allá de los tironeos entre gobierno electo y gobierno que sale, en definir un mínimo común de cómo nos vamos a mover. ¿Para qué? Para poder mantener nuestras relaciones, que son fundamentales con estados tan diversos como China o el Medio Oriente, como también en esta nueva posición de Estados Unidos. Y eso va a requerir mucho talento político y no solamente hacer buenos negocios. Yo creo que ese es el punto que quería hacer. Ahora, yo les mencionaba la frase de Corina Machado porque ella acerca mucho la situación en Irán, que pareciera estar muy lejos de nosotros o de América Latina, cuando dice, los acusa de infiltración de Irán, ¿no es cierto?, en sistemas criminales de América Latina. Por eso la mencionaba. Sí, Patricio Dusayam. No, a ver, hartos temas. Sí. Uno, yo creo que yo no estoy muy de acuerdo con Girardi en que no hay... Yo creo que hay gente que está pensando y tratando de entender lo que está pasando en el mundo. El problema lo tenemos todos nosotros, que no nos da el tiempo para leer todo lo que se publica. No, él dice la política, él habla de la política que está capturada por la inmediatez. Sí. Bueno, y sí, efectivamente, yo creo que nos quedamos al final, entonces, discutiendo sobre la inmediatez. Y ahí Trump, yo creo que es un maestro, o sea, le gusta provocar a través de las redes sociales, o amenazar, o de repente unos tweets que uno dice esto es para provocar, en el fondo. O sea, ¿tú crees que de solo provoca, pero del dicho al hecho hay un gran trecho? ¿Eso? Pero es que hasta el momento, salvo el bombardeo en Irán, en el resto han sido amenazas. Los aranceles y los aranceles no fueron amenazas, y lo de Venezuela tampoco. Te digo, pero los aranceles lanzó unos aranceles, después los terminó negociando con cada uno. O sea, hasta el momento son un sistema de negociación bastante particular. Es como con el tejo pasado y después me siento con cada uno y llego a un acuerdo distinto a lo que dije. No sé, es bien particular. Y en el tema de Irán, a mí es donde más me preocupa, porque efectivamente de todos estos conflictos que uno ve, Irán se supone que, salvo que el bombardeo norteamericano haya sido muy efectivo, es un país que sí está preparado para la guerra y sí está dispuesto a ir a la guerra. Ya lo dijo. Entonces, ahí me preocupa.
Y estoy de acuerdo con Corina Machado. Irán ha tenido un rol en Latinoamérica, ha tenido un rol en Venezuela en todos estos últimos años, en el gobierno anterior en Bolivia. Irán también tenía una relación que a nosotros nos tendría que preocupar porque le ayudó a rearmarse a Bolivia. Y ha tenido un rol también cuando estaban los Kirchner en el gobierno en Argentina. Y un rol que venía desde principios de los 90, ¿verdad? Que se le adjudicó a Irán acciones terroristas en Argentina. Entonces, efectivamente Irán ha tenido un rol en Latinoamérica. A mí lo que me preocupa, y esto lo discutimos la semana pasada, no veo diferencia entre los rol post Segunda Guerra Mundial y cómo quedó instalado Rusia y Estados Unidos. Y veo que nuevamente a esto solo hemos agregado China ahora. Me preocupa que estas situaciones puntuales de Estados Unidos en distintas partes le abren la puerta a China para Taiwán y le abren la puerta a Putin para seguir avanzando hacia Europa del Este. Decir, bueno, si ustedes intervienen, yo también intervengo. Me parece que en el caso chileno tenemos que tener una política de Estado. Dependemos del mundo. Y por lo tanto tenemos que mantener las relaciones con China, con Estados Unidos, etcétera. Somos una economía abierta y que ha crecido gracias a eso. Esto que en algún momento se planteó en las primarias, en el programa de Jara, de que nosotros podíamos vivir de nosotros mismos, es absolutamente inviable. Entonces, efectivamente, creo que Chile tiene que mantener la política de buenas relaciones con todos, y no tomar posiciones políticas. ¿Pero se puede ser un país así tan neutro en el mundo que vivimos? Yo creo que países como nosotros tenemos que tratar de ser neutros y que todos nos valoren y comercien con nosotros. No veo que podamos influir de otra manera, más que dar opiniones y poder, no sé, en la ONU decir algo distinto. Otro tema es el rol que decía Rodrigo de las organizaciones internacionales. Yo creo que ahí se culpa a Estados Unidos, pero yo creo que hay una responsabilidad, sobre todo de los países de Europa, que Estados Unidos en el fondo al final terminó financiando estas instituciones y por tanto las maneja a su antojo. Si los otros a lo mejor se hubieran puesto con los recursos, a lo mejor todos tendrían mayor capacidad de opinar. Bueno, Europa que está bastante en una encrucijada, porque como que ya no tiene muchas fuerzas, ¿verdad? Ahí tratando... Y tiene a Putin en la orilla. Sí. Exactamente, a propósito de eso, Giorgia Meloni acaba de decir que tal vez Europa tiene que conversar con Rusia en este juego de poder que se está haciendo en el mundo entero. Imagínense. Bueno, gracias por pensar en los centros de pensamiento de los lunes. Ricardo Solari, Patricio Usayán, Luis Ruz, Rodrigo Uvilla, que tengan una muy buena semana y muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, buena semana. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.